Jorge, vos sabés que, bueno, acá particularmente en la provincia de Buenos Aires, bueno, sabés que muchas cámaras empresariales, se hizo un trabajo muy importante, o se sigue haciendo un trabajo importante con el Senado Provincial por esta famosa modificación al artículo 48 de la Ley de Procedimientos Laborales Sí, sí, lo aquí, sé, así que, lo sé. en definitiva tiene que ver un poco con tiene que ver justamente con este tema. Así que contanos, Jorge, porque vos sos coautor junto con la diputada Racini de este proyecto de ley que justamente creo entrando en el tema ibas a contarnos un poquito. Mira, creo que con la introducción larga que hice va a ser más fácil entender a dónde Ujú. apuntamos. Y esta ley, este proyecto de ley ya aprobado en diputados de provincia, sin querer, nos sirve a los que estamos en contra de lo que esa ley pretende. Tal cual. A ver, ayúdenme, insisto, si me vuelvo confuso. En verdad, la ley de contrato de trabajo, que es la que estamos otra vez tocando y modificando para bien, con la mejor intención con este proyecto de reforma de autoría de la diputada Racini, en verdad prevé en una norma que hoy no es aplicable, el artículo 276 de la vieja ley de contrato de trabajo que este año cumple 50 años de vida y defiendo, prevé que los créditos laborales, o sea, lo que el trabajador debe cobrar y el empleador está obligado a pagar, se actualizan por índice de precios al consumidor. Así era hasta, se van a acordar enseguida, la ley de convertibilidad que prohibió la aplicación de Sí, sí. mecanismos indexatorios. Esa ley después fue refrendada en los años 2000 también, Y y creo que hasta hoy sigue rigen vigente. estas normas Claro. que no permiten indexar. ¿Cuál fue mi criterio cuando en diciembre, marzo, en verdad, del 2023, termino la redacción del libro y agrego un capítulo más ante el conocimiento de este fallo de la Corte, fallo no es, perdón, de esta resolución de la Cámara Laboral de septiembre del 22, cuando nos empiezan a llegar condenas a clientes en diciembre? Ahí tomamos conciencia de lo que estaba pasando y de las consecuencias que veíamos venir. La realidad es que los jueces, con buen criterio, ante la imposibilidad de indexar los créditos, optaron desde hace años por aplicar tasas de interés altas, las tasas bancarias más altas a nivel nacional, las tasas activas del Banco Nación. Mientras en provincia, en un criterio que personalmente no compartí nunca, aplicaban una tasa muy baja que era la tasa pasiva del Banco Provincia. Y así vivimos durante años y años y años. En septiembre del 22, los jueces de la Cámara Laboral Nacional, con la buena intención de proteger el crédito del trabajador por el alto proceso inflacionario que otra vez vivíamos en el país, resolvieron incrementar el efecto de estos intereses usando una norma civil del nuevo Código Civil y Comercial que permitía lo que siempre estuvo y sigue estando en principio prohibido, que es el anatocismo, la capitalización de intereses. Lo digo muy Sí, sí, brutalmente. sí, sí. Sumar intereses al capital y volver a devengar intereses. Y así sucesivamente, año por año. Ujú. Aplicar intereses Perfecto, sobre intereses, básicamente. exacto. El interés se suma al capital, Ujú. el capital se Sí, sí. incrementa y genera nuevos Ujú. intereses Sí, y sí. así sucesivamente por cada año era el mecanismo que generó ese acta de septiembre del 22. Las consecuencias están en el libro esbozadas hasta diciembre del 22 haciendo cuentas, nos daban que un crédito de 1.000.000 de pesos en 10 años y medio podía llegar a casi 50 millones de pesos, cuando, como veníamos, eran 3 o 4 millones de pesos. Hablo aproximadamente. Bueno, obviamente eso era el crujir de dientes, se tornaba impagable para cualquier empresa y más para una pequeña y mediana empresa. Empezaron a caer sentencias en ese sentido y transcurrió el 2023 hasta que el 29 de febrero de este año 2024 la Corte Suprema de Justicia toma partido, emite opinión en un juicio. Acuérdense que la Corte no legisla, la Corte no genera fallos de aplicación obligatoria, como son los fallos plenarios Ujú. de una Cámara como la laboral, pero sí genera doctrina Claro. y es acatada por los tribunales inferiores, por lo que implica la doctrina de la Corte Suprema como máximo tribunal nacional.
Entonces, en un caso puntual, de los tantos que debe tener todavía a resolución, que deben ser infinita cantidad, desde septiembre del 22 hasta hoy, en ese día, 29 de febrero, se conoce el fallo de la Corte donde dice, muy someramente, muy sintéticamente, que no está bien capitalizar intereses como hacían los jueces de Cámara todos los años, sino que se podía admitir solamente una capitalización al momento de notificarse la demanda. Perfecto. Así resolvió ese caso. Lo analizamos y en los ejemplos que están aportados como fundamentos en este proyecto de ley, en mi nota publicada en Infobae justamente el 1 de marzo de este año 2024, sin conocer aún el fallo de la Corte, lo que explicamos es, fíjense que el $1.000.000 del que parto siempre en cada ejemplo, en vez de 10 años y medio, al haber transcurrido el 23, el ejemplo lo hago en 11 años y medio de juicio, estaba llegando a 154, creo que me daba millones de pesos, cuando de aplicar el sistema de interés puro a tasa activa, rondaba los 6 millones, y cuando de aplicar la única capitalización que avaló la Corte, rondaba los 9 o 10 millones de pesos. O sea, estamos hablando de $1.000.000 transformado en 6 o en 10, cuando hoy las sentencias los están transformando en más de 150 millones de pesos. Un absurdo. Y hay un matiz más. A los pocos días, en un plazo para tribunales rapidísimo, inédito, en 13 días la Cámara Laboral se reúne, dicta otra resolución, después un par de resoluciones más, un acta y una resolución aclaratoria más, donde acata el concepto de la Corte y en consecuencia deja de defender esa actualización permanente, esa capitalización, permanente, periódica, repetida, la hace una sola vez, pero deja de lado la tasa activa y aplica el coeficiente de estabilización de referencia que fija el Banco Central, que es otra cosa, sostengo que no es una tasa de interés, le da carácter de tasa de interés y lo aplica hoy a los juicios laborales, el SER más el 6% anual. Perfecto. Antes de emitir opinión, pido en mi estudio que me hagan los cálculos pertinentes. En el mismo ejemplo, y está en el proyecto, y está en las notas que vengo publicando, el millón de origen en 11 años y medio no llega a los 6 millones que proponía en mi proyecto de ley sostenido por el equipo de Patricia y en el libro, de tasa activa simple, no llega a los 10 millones que se alcanzarían con el criterio de la Corte de una sola capitalización, una sola, tampoco llega a los 150 millones del sistema anterior de la Cámara, pero también supera los 100 millones de pesos. Entonces, amigos, lo digo en cada presentación, siguen ajusticiando al empresario, pero cambiando el método de ajusticiamiento. Si antes era la guillotina, ahora es el garrote vil, pero la empresa se muere igual. Tal cual. Sí, sí. Es imposible de pagar. Y tiene este criterio el mismo error con el que la Corte descalificó el anterior de los jueces de Cámara. Sigue generando enriquecimiento indebido del acreedor, cosa que la Corte nunca admitió y en este tema tampoco admitió cuando discutió el acta anterior de la Cámara. Y estoy convencido que no va a admitir en los próximos fallos, porque los fundamentos son igualmente aplicables a un sistema como a este otro sistema. Claro. Siguen afectando el derecho de propiedad constitucionalmente amparado, el principio de congruencia, el derecho de defensa en juicio, siguen afectando, siguen generando la arbitrariedad que permite que la Corte intervenga en estos casos.